verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Señor bendito. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, y vamos a entrar en la enseñanza. Señor Jesús, una vez más, aquí reunidos te damos gracias por la lectura de tu palabra, por este culto que desarrollamos en este momento, por los hermanos que están allí, Señor, unidos en el Espíritu, adorando, bendiciendo tu nombre, participando del culto y ahora la enseñanza de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Te pido que la unción del Espíritu Santo sobre tu siervo, Señor, se manifieste mientras enseño la palabra y que ella llegue a la necesidad y al corazón de todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. La iglesia nominal. El mensaje a Sardis es uno de los mensajes más duros que el Señor haya enviado a alguna de las 7 iglesias. Lo que es este mensaje, el mensaje de la iglesia anterior y el mensaje a la Odisea, son mensajes muy fuertes. Uno a veces, conociendo la bondad, la ternura y el amor del dulce Salvador Jesús, del buen pastor, a uno le cuesta pensar que él hable tan duro a su iglesia de esa manera. Pero es la única forma como a veces nosotros nos sacudimos. Infortunadamente la Biblia dice, dice la Biblia que infortunadamente los seres humanos aprenden justicia solo cuando los juicios caen sobre la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y hemos hecho el análisis cuando uno tiene sus hijos, a veces dependiendo del tipo de pautas de crianza que uno esté utilizando, en su inmensa mayoría a veces toca corregir y toca disciplinar. Es la única forma como los seres humanos aprendemos de verdad. Tenemos muchas maneras en que las cosas académicas del diario las podemos aprender, pero para el bien y el mal, a veces la disciplina es necesaria. Y por eso el Señor escribe a esta iglesia de una manera muy fuerte. Sardis era una ciudad muy rica, dicen los historiadores. Y el nombre de Sardis significa el remanente o el que escapa. Sardis fue destruida muchas veces de manera parcial, la ciudad, por terremotos, por conquistas y muchas cosas. Y entonces parece que debido a su historia se le coloca Sardis, el remanente o el que escapa, porque constantemente en medio de tantas situaciones que vivieron como ciudad, sin embargo siempre había un remanente, un grupo que volvía y la repoblaba. ¿Sí? De esa ciudad hoy solo quedan ruinas de la que en otro tiempo fuera una próspera y rica ciudad bajo el Imperio Romano. En esta ciudad prevaleció el culto a una diosa conocida como Ceres o Cibeles. Se decía en la mitología griega que Cibeles o Ceres era la madre de todos los dioses. Y el culto a Cibeles, también como todos los que hemos venido escuchando. No sé si usted se ha dado cuenta que desde Éfeso, amén, hasta hoy Pérgamo, y como vamos a seguir mirando, a todos estos dioses, los cultos a los dioses paganos consistían en orgías sexuales, festividades increíbles, terribles, comilonas, era un desorden completo. Y se dice que sus habitantes eran arrogantes y orgullosos, porque esa es una de las situaciones que a veces muchas personas que llegan a tener dinero, que llegan a tener posesiones, les cuesta aprender a manejar su humildad. Su humildad. La gente que tiene dinero es arrogante muchas veces, porque cree que no necesita de nada, porque el dinero es poder, porque estar en esa posición de influencia y de honor hace que la gente sienta que tiene poder. Entonces se dice que los habitantes de Sardis eran arrogantes y orgullosos, pero dice la historia que esta ciudad poco a poco fue cayendo en decadencia hasta que se convirtió en ruinas.
hasta que se convirtió en ruinas. Ahora, el mensaje que el Señor le manda a esta iglesia, noten ustedes que Él se presenta aquí de una manera especial y cada forma o cada revelación de su carácter que el Señor le mostró, les reveló a estas iglesias, la manera como se llamaba, siempre iba en dirección a una situación de esa congregación. Y a Sardis, Él se le revela como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano. Ahora, si usted lee en el capítulo 1 de Apocalipsis y en el versículo 4, así se le mostró él a Juan. Él dice, dice, el que tiene Jesucristo, el testigo fiel y todo lo que dice allí, verso 5, el anterior, dice que él tiene los 7 espíritus de Dios. Amén. Y en el versículo 20 dice que él tiene las 7 estrellas. Ya sabemos que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Si el 7 representa la plenitud, entonces las estrellas representan todos los ministros, los pastores. Por eso si hay un compañero que está allí conectado, quiero recordarle, nosotros los pastores estamos en la diestra, en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó. Así que, hermanos, estamos en las manos del Señor, así de sencillo. Y yo no sé por qué se lo recuerda a esta iglesia. Es probable que de acuerdo a la acaudalada que era la ciudad y que, por supuesto, esta era una de las iglesias bien ubicadas, estrato 10, muy rica. Esta iglesia tenía hermanos sin necesidades materiales y resulta que muchas veces hay creyentes que cuando tienen economía, cuando manejan un alto flujo de dinero, porque tienen sus posesiones, muchas veces de manera arrogante quieren incidir en las decisiones, por ejemplo, del pastor, ¿verdad? Hay iglesias, yo he oído casos donde ese hermano que es el que más aporta, entonces dice, pero es que aquí se hace así, hermano, porque y si no vuelvo a colaborar, no vuelvo a dar. Entonces, frente a ese tipo de cosas, parece que el Señor le está recordando a Sardis que Él es el que tiene a las 7 estrellas, a sus ángeles en la mano. En otras palabras, el pastor que se le baje de la mano al resucitado está perdido. Está perdido. Así que, compañeros pastores, mantengámonos en las manos del resucitado, del testigo fiel y verdadero. Pero también el Señor se le presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Alguien pudiera decir que 7 espíritus, ¿cómo así que Dios tiene 7 espíritus? Bueno, eso es una metáfora, es una figura, amén, del lenguaje que utiliza el Señor para hablar de la perfección de su espíritu. El Espíritu Santo no son 7 variantes, nada. El Espíritu Santo es uno solo, pero es perfecto. Y esto más o menos está de acuerdo con Isaías capítulo 11, verso 2, cuando se está dando la profecía acerca del Mesías. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él, y usted me van a ayudar a contar. 1, el Espíritu de Jehová. 2, Espíritu de sabiduría. 3, y de inteligencia. 4, y de consejo. 5, y de poder. 6, y de conocimiento. Y 7, de temor de Jehová. Miren ustedes, el Espíritu de Jehová bajo 7 manifestaciones. Amén. Es decir, que el Espíritu Santo es Espíritu de Jehová, es Espíritu de Dios, es Espíritu de sabiduría, es Espíritu de inteligencia, es consejo, es poder, es conocimiento y además es temor de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy el que tengo. Por eso la Biblia dice que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Hay gente que está buscando el Espíritu Santo en otra cosa. Yo no sé qué concepción tienen, pero el único que puede bautizar con el Espíritu Santo es el Cristo resucitado. Amén. Porque Él dijo a los discípulos, no se muevan hasta que ustedes sean investidos con poder desde lo alto. Amén. Pero Juan ya lo había dicho, Él es el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ahora, cabe resaltar que la condición de esta iglesia es de muerte. Esta iglesia va en decadencia. Son opulentos, magníficos salón. Bueno, en esa época no se construían todavía templos para la iglesia cristiana, pero para los templos, para los cultos paganos sí, pero seguramente con todas las comodidades, muy bien todo.
pero era una iglesia que espiritualmente iba en decadencia, iba muriéndose. No había vida espiritual. Por eso el Señor se presenta como el que tiene la perfección del Espíritu. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el único agente vitalizador y vivificador de la iglesia. Hermano, vea, usted, el pastor puede predicar muy bonito, puede ser muy profundo, tener todo el conocimiento del mundo, pero si el Espíritu Santo no es el agente supremo en la iglesia, no va a pasar nada. El Espíritu Santo es la vida de la iglesia. Gloria al Señor. Por eso a veces muchos programas es bonito, pero es que los programas no pueden suplir la presencia de Dios. La presencia de Dios la tenemos nosotros. Por eso en la medida que oramos, que lo buscamos, que lo adoramos, que lo exaltamos, que nos congregamos de manera física o ahora desde esta condición, pero si lo hacemos de corazón sincero, hermano, la Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque él no había sido aún glorificado. Es decir, que una vez Cristo fue glorificado, vino el Espíritu Santo al corazón de los creyentes. Así que esta iglesia se estaba muriendo. Y si el Señor se le presenta como el que tiene los 7 espíritus, le está diciendo: te estás muriendo, pero yo tengo aquí la vida para ti. Aquí tengo la solución para la muerte. La única solución para la muerte es la vida. Y el Espíritu Santo es vida. Hay algo más curioso todavía y más duro, muy fuerte. Yo leyendo esto, yo decía: uy, Dios mío. Y uno se examina. Créanme, el pastor o el predicador, cuando organiza su sermón, tiene primero que predicárselo a sí mismo. Yo me examinaba y yo decía: uy, Señor bendito, ayúdenos. Porque es que este mensaje es muy fuerte. Imagínense que no existe un solo elogio para esta iglesia. Si usted lee de ahí para atrás, a todas las demás hay un elogio. Yo conozco tus obras y sé que esto y tal, pero a esta el Señor le dice: conozco tus obras, de que tienes. Es decir, hay un conector que tienes. Ese que está diciendo: tus obras es que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es aterrador saber que a las otras iglesias el Señor Jesús las elogia a causa de alguna obra o alguna cosa, pero a esta iglesia no se le elogia para nada en este saludo del Señor. Esta es una palabra muy fuerte. Yo repito: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Con estas palabras, el Señor empieza su discurso contra esta iglesia. Tenían todas las formas externas del culto. Seguro que cantaban, seguro que leían la Biblia, seguro que ofrendaban, seguro que diezmaban, seguro que iban al culto, seguro que tenían cierto grado de coinonía, una iglesia apostólica. Porque aquí no se habla de falsa doctrina ni de estas cosas, pero al parecer esta iglesia internamente le faltaba la savia del Espíritu. Le faltaba algo que le diera vida a lo que hacía. Era una iglesia nominal. Cuando hablamos de iglesia nominal, estamos hablando de una iglesia de nombre, solo de nombre, pero no era una iglesia experimental. Se hablaba del Espíritu Santo, pero no habían hablado en lenguas, probablemente muchos de ellos. Hablaban de la obra de Dios, pero ellos mismos no habían experimentado o, por supuesto, ya no estaban experimentando la obra de Dios. De modo que, al parecer, la iglesia de Sardis vivía de la reputación antigua, de pasadas glorias, de recuerdos antiguos, de la rutina de unas formas eclesiales podridas, hueras, de unas estructuras carentes de vida y de una ortodoxia muerta. Si uno hace análisis, hoy hay iglesias muy tradicionales. Hablo de organizaciones desde la edad de la época de la Reforma y todo, y tienen su historia, 500 años de historia, y una ortodoxia, pero muerta. Falta la savia, falta el Espíritu, falta el mover de Dios. Eso parece que era lo que le estaba ocurriendo a la iglesia de Sardis. Era una iglesia de profesión, pero sin vida.
Cuando hablamos de profesión, quiero decir que habían hecho una especie de decisión de fe, pero no había vida. Tenían reputación como asamblea cristiana, pero en su mayoría participaban de una rutina formal y fría. No rebosaba lo espiritual en ellos, no destellaba lo sobrenatural. El Espíritu de Dios no destellaba nada de la gloria de Dios en esta iglesia. La iglesia que deja de vivir del poder del Espíritu, entonces transfiere todo su defecto a la práctica religiosa y convierte comunión en religión. Todo aquel que ha perdido la viveza espiritual, la vida espiritual, hermanos, convierte la comunión en religión. Por eso nos ha costado tanto. Porque es que para nosotros la comunión tal vez literalmente era estar allí físicamente, estrecharnos y decirnos gloria a Dios y aquí estamos y el abrazo y el ósculo santo y todo aquello. Eso es una práctica espiritual que se refleja en lo material, pero lo materializamos tanto que quizás nos hemos olvidado que la coinonía la produce el Espíritu Santo. Y por eso ahora en estas circunstancias que hemos vivido, ojalá cuando regresemos, hermanos, recuperemos eso, que eso es una tremenda bendición, ese calor humano y esa unión espiritual entre los hermanos. Pero si no podemos hacerlo allá, a través de cualquier medio, podemos seguir unidos por el Espíritu Santo. No importa el medio que utilicemos. Porque entonces, ¿cómo tenemos comunión con la iglesia del Señor en Rusia? ¿Cómo tenemos comunión con la iglesia del Señor en Europa? Hermanos, la tenemos es por el Espíritu Santo. Y esta iglesia había convertido toda la práctica cristiana y la comunión en mera religión. Preguntémonos nosotros, ¿tenemos nombre de que vivimos? Soy pentecostal, de la Iglesia Pentecostal de Colombia, soy un hombre que llevo 40 años en el Señor, llevo 50 años de conocerlo, he predicado la palabra. Eso está bien, pero esos son cartones viejos. Esos son diplomas que nos ganamos hace años atrás. Pregunta, ¿qué tipo de cartón tienes ahora? ¿Cuál es la práctica de tu vida cristiana hoy? O tal vez, con esa historia que tenemos, estamos vivos para la gente, pero tal vez estamos muertos para Dios. ¿Qué tipo de iglesia somos? Que el Señor nos ayude, mi hermano. De verdad que este mensaje me pegó fuerte porque uno se examina y Dios mío, ¿será? Porque puede ser que uno esté mostrando una imagen al mundo, una imagen a los demás hermanos, pero tal vez por dentro nos falta la llama, el fuego, ese carbón encendido para que nuestra vida se mantenga, amén, al nivel que el Señor quiere de espiritualidad. Ahora, el Señor le da varios consejos a esta iglesia y quiero compartirlos con ustedes. ¿Qué tipo de iglesia eres? Es necesario conocer la radiografía de Sardis para que nos examinemos. Mira el primer consejo que el Señor le da a esta iglesia: sé vigilante. La posible traducción más exacta de eso de ser vigilante es ponte en vela, o también muéstrate alerta, está pendiente, abre los ojos. Esa es una orden, es un imperativo que hace el Señor, que le da el Señor a esta iglesia. Está vigilante, despierta, porque es necesario que despiertes del letargo espiritual en el que te encuentras. Es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis. Oye, ve, mira, despierta, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si manda estar vigilantes, es porque aún quedaba algo de vida en esa iglesia. O sea, tenía nombre de que vivía y estaba muerta, pero cuando el Señor dice está vigilante, indica que hay algo, un poquito de vida todavía, hay una esperanza en la iglesia de Sardis. El segundo llamado que el Señor hace es, le dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que había muerto de la iglesia era su verdadero entusiasmo, su apego al Jesús histórico, a ese Jesús que resucitó, pero que estaba presente con ellos para salvarlos. Habían hecho morir la manifestación del Espíritu Santo
Y ahora estaban a punto de morir también otras cosas como la ortodoxia, la sana doctrina. ¿Ah? Estaban a punto de morir unos poquitos que quedaban allí, la forma del culto, su estructura, porque es probable que poco a poco les parecía frío y sin importancia. Otro culto más, ir otra vez a lo mismo, siempre los mismos, con las mismas. Creyente que se exprese así, es probable que se está muriendo por dentro espiritualmente. Porque mi hermano, ¿por qué no te pones las pilas para que no sean los mismos, sino que tú también puedas hacerlo? Yo estaba diciéndole cuando vimos la radiografía de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia entusiasta, una iglesia trabajadora. Parece que todo el mundo se movía como hormiguitas, ¿verdad? Pero infortunadamente la famosa ley de Pareto todavía tiene mucho de verdad. Solo el 20% por regla general de una congregación se involucran en el trabajo activo. El otro 80% cumple nominalmente, va a su culto, canta ahora y vuelve y sale y ya. La iglesia de Sardis parece que había llegado a ese punto. El entusiasmo, la alegría, el deseo de servir, todo poco a poco. Y se gloriaban en sus oraciones, se gloriaban en sus ayunos. Pero ¿dónde está la vida espiritual? ¿Dónde está eso que permite que se avive, amén, la relación con Dios? Precisamente la oración, pero no es cualquier oración. Hay oraciones muy orgullosas. Hubo un hombre que se fue al templo y puesto de pie oraba consigo mismo diciendo: Señor, mírame, yo soy un hombre que ayuno, yo soy un hombre que oro, yo soy un hombre que doy esto, que doy aquello, y ni siquiera soy semejante a este que está aquí a mi lado. Hay oraciones así, hay gente que se arrodilla a hablar con Dios de una manera petulante y orgullosa. Eso no traerá nunca vida. La oración que llega al trono de Dios es aquella oración que sale de un corazón contrito y humillado. Una persona que a pesar de sus años, a pesar de sus conocimientos, a pesar de sus experiencias, cuando está en la presencia de Dios, sabe que el único Dios es el que está sentado en el trono y que delante de él todos, hermanos, inclinamos nuestros rostros y nuestros corazones. Delante del Señor no valen los cartones, delante del Señor no vale la historia, delante del Señor no valen las experiencias pasadas, delante del Señor vale lo que tú eres ahora. Porque si Él viene hoy, es esta vida, tu vida, la que vives ahora, la que va a determinar si te vas o no te vas. No es la vida pasada. Porque qué bonito recordar hace 30 años, 20 años, cuando orabas sin cesar, cuando ayunabas sin cesar. Ese primer amor era fuego impetuoso. ¿Y hoy cómo estamos? ¿Cómo estamos? Por eso la expresión usada por el Señor Jesucristo aquí cuando dice que esté pendiente de las otras cosas que están para morir, indica refuerzo, consolidación. Es un llamado a avivar su vida espiritual, a darle vida a lo que está muriendo. Hay que tener cuidado con nuestra vida de oración. Hay que tener cuidado con la relación familiar. Hay que tener cuidado con la relación con los hermanos, la comunión, la coinonía. Hay que tener cuidado, hermano, con la sana doctrina. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No podemos separarla. Si tienes la sana doctrina, tienes que tener una vida cristiana sana. Pero ¿cómo es posible que tengamos la sana doctrina y vivamos de una manera no adecuada para el Señor? Por eso les dije, este mensaje es duro. Esto nos golpea, esta palabra. Pero, hermano, bendita palabra. Porque por la palabra, hermanos, es que nosotros todos los días nos vamos perfeccionando. Al nombre de Jesús sea la gloria ahora y para siempre. Hay algo más que se ve en esta iglesia, y es que sus obras, esas obras que el Señor dice: yo conozco tus obras, dice que son imperfectas. Las obras de Sardis no eran perfectas porque carecían de todo lo que tenía Tiatira. ¿Se acuerdan ustedes que las obras de Tiatira se calificaban en 3 cosas: amor, fe y servicio? Pero la iglesia de Sardis tiene una obra que no tiene, tiene obras que no tienen como el componente fundamental ni el amor, ni la fe, ni el servicio. Eran obras que no tenían peso, obras que estaban muertas. No tenían tribulación. Esta iglesia no sufría de tribulación, ni de falsos maestros, ni enseñanzas torcidas, pero eran fracasados espirituales.
Duro, duro. Ahora el tercer consejo que el Señor le da a esta iglesia es un llamamiento muy fuerte al arrepentimiento. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Como quien dice, olé, que ya te olvidaste todo lo que te di. Te llamé, te perdoné, te justifiqué, te santifiqué, te salvé, te llené con el Espíritu Santo, te hice nueva criatura, ando contigo todos los días, soy tu compañero ideal, te he dado familia, te he dado, acuérdate, te entregué una revelación, me conociste a mí que soy la vida eterna, te estoy dando todo lo necesario para que llegues al reino de los cielos. Acuérdate de lo que recibiste y de lo que oíste. Y luego le dice, guárdalo. Trae a la memoria lo que recibiste. Aquellas cosas que eran buenos, de calidad y con mucha savia espiritual. Eso que al principio te llenó de amor, de fe, de esperanza, pero que ahora se ha convertido en tierra fría y sin vida. Ahora se convirtió en una especie de cementerio espiritual en tu vida. Por favor, recuérdalo para que no lo entierres. Aquellas cosas que se han convertido en noche silenciosa, donde el dormitar genera pereza y enceguece tus sentidos. Por favor, despierta. No permitas que la flauta del orgullo espiritual mate la semilla de la fe. Bendito el Señor. No permitas que el orgullo espiritual mate la semilla de la fe. Esa palabra guárdalo implica en el griego algo interior, no solamente exterior, es decir, abarca lo externo, pero su énfasis está en lo interno. Lo que se tiene que guardar, mis hermanos, es la palabra. No se puede cambiar, no se puede dejar de lado, no se puede descuidar. Hay que vivirla, hay que estudiarla, hay que guardarla. Si esta noche tú estás oyendo la palabra, tú no puedes seguir siendo el mismo. No puedes, no puede, a no ser que recibas o que escuches y sueltes. Como dicen coloquialmente, que entre por aquí y salga por acá. Pero el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, hay una amenaza muy fuerte aquí por parte del Señor. Él dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El llamado de atención es para que al despertar de su sueño de muerte puedan coordinar sus pensamientos y empiecen otra vez a velar, a estar pendiente de la palabra. Si no atienden el llamado, el Señor dice, vendré como ladrón. Es decir, en el momento menos esperado, de una manera inesperada. Amén. De súbito me voy a aparecer. Esta es una referencia a la segunda venida de Cristo y tiene relación con la parábola de Mateo 24 de alguna manera. Más o menos, digamos que se equipara. Mire lo que dice Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, dice, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea que el llamado del Señor, hermanos, es estar pendiente, porque hubo gente que cuando empezó la pandemia entraron en crisis, asustados, comiéndose las uñas, y ¿será que ya viene el Señor? Y como no vieron que pasó nada, entonces soltaron, aflojaron. No esperemos, hermanos, entrar a situaciones difíciles para poder estar preparados. Todavía hoy es necesario estar vigilando. El verso 4 de Apocalipsis 3 dice que hay un remanente, unos pocos que todavía están vivos, que todavía tienen vida. Después de todo ese reproche, después de todos esos llamados de atención, aparece como un halo de esperanza, como un poco de consuelo, como una pequeña luz que alumbra el lugar oscuro. Las palabras del Señor están diciendo que hay un pequeño grupo de hermanos que todavía aguardaban la esperanza bienaventurada,
y que estaban limpios delante del dueño de la iglesia. Todavía están limpios, no han ensuciado sus ropas, dice el Señor. Esto expresa que allí había algunos que hacían la diferencia entre la muerte y la vida, entre la santidad y la mundanalidad. La contraparte de esto es que los demás, es decir, el resto de la iglesia, la mayoría habían ensuciado sus vestidos. Es decir, estaban en pecado, viviendo una vida cualquiera, con un cristianismo pálido, con un cristianismo deforme, con un cristianismo muerto. Estos se habían contaminado con las fornicaciones del mundo y participaban sin lugar a dudas de las cosas que se les ofrecía a cambio de lo recibido del Señor. Pero estos poquitos, que dice el Señor, estos pocos permanecieron fieles. Más allá de la arrogancia, de la actitud de grandeza que manejaban los demás, ellos permanecían silenciosos y con la cabeza agacha, seguramente como aquel publicano que yendo al templo se tiró por allá de rodillas y le daba hasta temor levantar su mirada y solo decía: sé propicio a mí que soy pecador. Seguramente estos pocos estaban en esa condición, guardando sus vestidos. A este remanente se le promete que andarán un día con Dios vestidos de ropas blancas. Hermanos, a los fieles Dios los vestirá de blanco. A los fieles el Señor les permitirá caminar junto con Él en esa dimensión a la que hemos sido llamados para entrar, porque nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La gran promesa dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Observe pues cómo a los que puedan despertar de su letargo espiritual, se les promete que se les va a confesar delante del Padre. Se les va a confesar por su nombre. Ya no por lo exterior, ni por la historia, ni por los recuerdos, ni esos diplomas viejos de lo que hicimos en otro tiempo, sino por lo interior, por lo que vivieron, por lo que estuvieron alertas, porque atendieron al llamado. En efecto, el blanco es símbolo de victoria y de paz, de pureza, de alegría festiva. Por eso cuando dice que serán vestidos de blanco, eso dice: estos serán vestidos de triunfo, de alegría, de gozo, para siempre. Esa frase, no borraré su nombre del libro de la vida, ha generado muchas controversias entre los comentaristas. Algunos piensan que se puede perder la salvación al ser borrados. Otros dicen que eso no puede ocurrir, que una vez salvos, para siempre salvos, como decía una organización religiosa por allí. Algunos suponen que Dios no puede estar borrando y escribiendo nombres, etcétera. Pero el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 32, Moisés le dijo a Dios: Señor, si no has de ir con este pueblo, si no los vas a perdonar, bórrame de tu libro. Y Dios le dijo: no, Señor, el que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro que he escrito. Yo en principio pienso que de alguna manera todos los seres humanos fueron inscritos en el libro. El problema es que las acciones y las conductas pecaminosas han hecho que el ser humano poco a poco se haya hecho borrar. Por eso es que al final, en ese gran juicio, el que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado a un lago que arde con fuego y azufre, y es llamada la muerte segunda. Cristiano, creyente, no permitas que se mueran esas cosas, esa relación con Dios. No dejes que se mueran. Si hay resentimiento, si hay odio, si hay rencor, si todavía tienes rabia con alguien, con algo, no has podido perdonar, esos son obstáculos que hacen que se muera tu vida espiritual. Sácalas. Arrodíllate esta noche y habla con Dios y dile: Señor, perdóneme y ayúdeme a perdonar. Yo perdono a fulano, yo perdono a sutano, yo perdono a quien me hizo daño. Empieza a perdonar para que seas sanado interiormente, para que tu vida adquiera el matiz de la vida misma. Aleluya.
no sea que tu nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Acaso tu nombre, tienes nombre de ser cristiano? ¿Tienes nombre de ser hijo de Dios? ¿Tienes nombre de ser un tremendo líder? ¿Tienes nombre de ser un tremendo evangelista? ¿Tienes nombre de ser un gran predicador? ¿Tienes nombre de ser músico y cantante de la iglesia? ¿Tienes nombre de un hombre muy celoso, una mujer muy celosa de las cosas de Dios? Pero estás muerto. ¿Será que tus obras son simplemente externas de un cristianismo pálido, de un cristianismo aparentemente bonito, fundamentado en tu historia, pero no tiene la influencia del Espíritu Santo? ¿Qué tipo de iglesia somos? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Creo que ha llegado un momento en el que podemos preguntarnos qué tipo de iglesia soy. ¿Soy una iglesia solo de nombre? ¿Una iglesia nominal? ¿Soy un creyente nominal? ¿O soy un creyente que vive en Cristo? Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes tienen que confiar. Y permítame, yo le digo, si Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a orar al Señor. Si alguien esta noche siente que esta palabra tocó su vida, si se descubrió en el espejo de la palabra y siente que es como un tipo de creyente, o es como creyente un tipo Sardis, hermano, esta noche es noche de arrepentimiento. Una vez más el Señor dice, arrepiéntete, volvámonos a Él, pidamos misericordia, pidamos perdón, pero hermano, no nos quedemos allí, no sigamos con esa indiferencia, como ustedes saben, el frío de la muerte. Cuando se muere alguien de la familia, en la casa, eso es terrible, ese ambiente, esa zozobra, ese dolor. Pero ¿cuántos cristianos están muriendo hoy por su indiferencia? Porque se tomaron esto como unas vacaciones espirituales. Hay creyentes que están haciendo ciertas cositas en el mundo y todo lo demás. Bueno, cuando lleguemos otra vez nos reconciliamos. No lo hagas, por favor. No te mates a sí mismo, no te mates a ti mismo. Esta noche hay vida en Cristo Jesús. Yo quiero orar por alguien en el nombre de Jesús. Hermanos, allí donde estamos, todos inclinemos un momento nuestro rostro e intercedamos los unos por los otros. Que si hay alguien que se está muriendo, que el Espíritu Santo esta noche por la palabra le vuelva a dar vida. Amado Jesús, yo te alabo. Te doy honra, te doy gloria, te doy honor. Gracias por la palabra que has enviado. Yo te pido, por favor, que toques esa indiferencia de algunos, porque nuestros cultos en línea muchas veces los tomamos como algo pálido, como algo pasajero. Pero por favor, Dios, si hay cristianos tipo Sardis, toca las fibras de su vida. Vuélvelos a ti, perdónalos. Señor, esta noche es una noche de arrepentimiento, es una noche pidiendo perdón para que nos ayudes. Queremos volvernos a ti, queremos reconciliarnos contigo. Haz que el Espíritu Santo vuelva, Señor, a ser el Rey de nuestra vida, de nuestros cultos, de nuestras familias. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Gracias.